Buenas noches, Glenn. Me llamo Arturo y trabajé como chofer de carga durante casi 17 años, recorriendo rutas entre Chihuahua, Durango, Zacatecas y a veces hasta Coahuila. No soy una persona que se impresione fácil. En la carretera uno ve de todo: accidentes, animales atravesándose de noche, gente caminando sola en medio de la nada, carros abandonados, incluso asaltos. Después de cierto tiempo, uno aprende a no sacar conclusiones apresuradas sobre nada. Pero hubo una noche, en el invierno de 2014, que me pasó algo que jamás pude acomodar en mi cabeza. Lo he contado pocas veces porque cuando uno lo dice en voz alta suena ridículo, como una historia inventada para espantar gente. Sin embargo, yo sé lo que viví. Y si ahora me animo a escribirlo, es porque han pasado muchos años, y todavía hay noches en las que no puedo entrar a una gasolinera de carretera sin acordarme de ese lugar. Aquel viaje era de los sencillos. Salí de Torreón con una carga de refacciones automotrices rumbo a Durango. No llevaba nada peligroso ni especialmente delicado. Era mercancía bien acomodada, asegurada con cinchos, y además el clima estaba tranquilo. Hacía frío, sí, pero no había tormenta ni niebla cerrada. La ruta me la conocía bien. La había hecho tantas veces que podía reconocer algunos tramos solo por la forma en que vibraba el volante sobre el asfalto. Recuerdo que eran como las 2:20 de la mañana cuando empecé a sentir el cansancio pesado, no ese sueño ligero que se quita con café o con música fuerte, sino el cansancio que se mete detrás de los ojos y empieza a volver lento todo lo que uno piensa. Ya había bajado la ventana un rato, me había mojado la cara en la última caseta y llevaba la radio encendida, pero aún así me sentía mal. En la carretera, cuando uno llega a ese punto, sabe que lo más inteligente es detenerse un rato, aunque sea 20 minutos. Yo conocía una gasolinera que, según mis cálculos, debía aparecer más adelante. No era grande ni moderna, pero varias veces había parado ahí por diésel o por café. Estaba en un tramo bastante solo, justo después de una curva larga donde la carretera se enderezaba y el monte quedaba abierto a los lados. Mi idea era sencilla: cargar café, ir al baño, caminar un poco y seguir. Manejé unos 15 minutos más, y entonces la vi a la distancia. Lo primero que me llamó la atención fue la luz. No era una luz blanca de lámparas de gasolinera, ni amarilla como las de un taller viejo. Era una iluminación rara, como opaca, demasiado uniforme. Desde lejos se veía el techo rectangular, los surtidores y un edificio pequeño al fondo. Pensé que quizá habían remodelado el lugar o cambiado las lámparas. No le di demasiada importancia. A esa hora, con el cansancio encima, uno no se pone a analizar detalles. Me salí de la carretera y entré al patio. No había ni un solo vehículo. Eso sí me pareció extraño, porque en esa ruta siempre había movimiento. Un tráiler estacionado, una camioneta, aunque fuera un carro viejo. Pero el lugar estaba completamente vacío. Ni siquiera vi perros, que en ese tipo de paradas siempre aparecen buscando comida. Todo estaba limpio, demasiado limpio. El suelo de concreto se veía casi nuevo, sin manchas de aceite ni basura. Ni una envoltura, ni una colilla, ni papel arrastrado por el viento. Estacioné junto a uno de los surtidores y apagué el motor. En cuanto se hizo el silencio, sentí algo raro. No sabría explicarlo bien. No era miedo todavía, sino una incomodidad, como cuando uno entra a una casa ajena y percibe de inmediato que algo no está bien, aunque no sepa qué. Abrí la puerta y bajé. Hacía mucho más frío de lo normal, un frío seco que se metía por las mangas y subía por el cuello de la chamarra. Miré alrededor esperando ver salir al despachador, pero nadie apareció. Entonces noté que la tienda estaba abierta. Se veía la puerta de vidrio iluminada desde dentro, y detrás del mostrador había una mujer. Estaba quieta, de pie, mirándome a través del cristal. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que quizá el que despachaba y la que cobraba eran la misma persona. Caminé hacia la tienda. La campanita de la puerta sonó cuando entré, y ese sonido me pareció extrañamente fuerte, como si el lugar estuviera demasiado vacío
y el ruido rebotara en todas partes. Adentro olía a café recalentado y a limpiador de piso. El local era pequeño. Una cafetera al lado izquierdo, 2 refrigeradores, un anaquel con frituras, otro con galletas, y detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años, delgada, con el cabello recogido y un suéter gris. «Buenas noches», le dije. «¿Todavía tienen café?» Ella me miró unos segundos, antes de responder. «Sí, joven. Está recién hecho». Su voz era normal, pero hablaba despacio, como si cada palabra le costara un poco. Yo tomé un vaso de unicel y me serví. El café estaba tibio, no caliente, aunque salía vapor. Eso también me pareció raro, pero no le di importancia. Le pedí además unas galletas, y le pregunté si podía usar el baño. «Claro», me dijo, «está al fondo». «Pero no tarde». No lo dijo en tono grosero. Lo dijo casi con preocupación. Yo sonreí como por compromiso y me fui hacia atrás. El pasillo era más largo de lo que recordaba. De hecho, yo juraría que esa gasolinera no tenía un local tan profundo. A la derecha había una puerta cerrada con un letrero de privado, y al fondo el baño. Cuando entré, todo estaba impecable, limpísimo. El espejo sin una mancha, el piso seco, el lavabo brillante. Eso ya no me gustó. Un baño de carretera a las 2:30 de la mañana no se ve así, nunca. Mientras me lavaba las manos, escuché un motor afuera. Pensé que por fin había llegado otro cliente, lo cual me alivió bastante. Me sequé con papel y regresé rápido al frente, pero al salir al local noté algo que me dejó confundido. No había nadie más. La mujer seguía detrás del mostrador, en la misma posición, y afuera, por los ventanales, no se veía ningún vehículo. «¿Llegó alguien?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «No. Aquí casi ya no viene nadie a estas horas». No supe por qué esa frase me hizo sentir peor. Le pagué el café y las galletas. Al darme el cambio, me rozó los dedos con una mano helada, helada de verdad, como si hubiera metido la mano en agua con hielo. Se me escapó un gesto involuntario, y ella lo notó. «Hace frío esta noche», dijo. Asentí. Quise salir de ahí lo más rápido posible, pero antes le pregunté algo por pura conversación, o quizá para quitarme esa sensación de encima. «¿Siempre está tan solo esto?». Entonces pasó algo que todavía recuerdo con mucha claridad. La mujer levantó la vista hacia mí, y por primera vez pareció realmente preocupada. No incómoda, no cansada. Preocupada. «Mi nombre es Mauricio, y durante varios años trabajé como operador de tráiler en rutas largas entre Estados Unidos y el norte de México. No soy alguien que crea fácilmente en cosas sobrenaturales. En este trabajo, si empiezas a pensar que todo lo raro es algo paranormal, terminas perdiendo la cabeza. Pero lo que me pasó en el 2018 no tiene explicación lógica. Y lo peor es que no empezó con algo visible. Empezó con una llamada. Era una noche tranquila. Yo venía de El Paso rumbo a Monterrey, con una carga de electrodomésticos. Nada delicado, nada fuera de lo común. El viaje había sido largo, pero manejable. Ya llevaba varias horas al volante y estaba planeando detenerme en una gasolinera conocida para descansar un poco. Recuerdo que eran como las 2:30 de la mañana cuando decidí parar. La gasolinera estaba en un tramo bastante solo, pero era confiable. Tenía estacionamiento para tráileres, una pequeña tienda, baños y algunas luces que nunca se apagaban. Ya había estado ahí antes. Me estacioné, apagué el motor y bajé. Todo parecía normal. Había un par de camiones estacionados más adelante, aunque no vi a nadie cerca. La tienda estaba abierta, pero no entré. Solo quería descansar. Caminé un poco, fumé un cigarro, fui al baño y regresé al tráiler. No noté nada raro, nada fuera de lugar. Subí a la cabina, me acomodé en el camarote y me quedé dormido casi de inmediato. Y entonces empezó. No sé cuánto tiempo había pasado cuando sonó mi teléfono. Desperté de golpe. La pantalla iluminaba la cabina con esa luz azulada incómoda. Miré el número. Era mi propio número. Fruncí el ceño. Pensé que era un error. Algún fallo raro del teléfono.
Contesté. Bueno. Silencio. Pero no un silencio normal. Era un silencio cargado, como si hubiera algo del otro lado. Entonces escuché algo, mi respiración, pero no la mía en ese momento. Era otra, más lenta, más pesada. Bueno, repetí. Y entonces, escuché mi voz. No voltees. Se me heló el cuerpo. No era una voz parecida. Era mi voz, exactamente igual. Mismo tono, mismo acento. Pero no estaba saliendo de mi boca. Colgué de inmediato. Me quedé sentado en la cama, completamente despierto. El corazón me latía fuerte, demasiado fuerte. Fue un error, me dije. Solo un error. Miré el teléfono otra vez. La llamada aparecía como entrante, desde mi propio número. Eso no tiene sentido. Intenté convencerme de que era un fallo del sistema, alguna interferencia. He escuchado historias de cosas raras con las señales, pero nada así. Me recosté otra vez. No quería pensar demasiado. Pero entonces, escuché algo. Un leve movimiento en la cabina. No fuerte. No, claro. Pero lo suficiente. Como si alguien hubiera cambiado ligeramente de posición en el asiento del copiloto. Me quedé completamente quieto. Escuchando. Nada. Silencio. Respiré hondo. «Estás cansado», me dije. Solo eso. Cerré los ojos. Intenté dormir. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Abrí los ojos de golpe. Mismo número. Mi número. No quería contestar. Pero lo hice. No sé por qué. «¿Qué quieres?», dije, con la voz tensa. Silencio. Luego, el sonido del motor. Mi motor. Reconocí perfectamente el ritmo. El sonido del tráiler en marcha. «No es posible», susurré. Y entonces, mi voz otra vez. «Ya te dije que no voltees». Colgué. Esta vez me levanté. Salté del camarote y miré hacia el asiento del conductor. Todo estaba vacío. La llave estaba en su lugar. El camión apagado. Pero había algo más. La palanca de cambios. Se movió, muy ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. «No», murmuré. No podía ser. No había nadie. No podía haber nadie. Abrí la puerta de golpe y bajé del camión. El aire frío me golpeó la cara. Miré alrededor. Todo seguía igual. Los otros camiones estaban ahí, silenciosos, inmóviles. No había nadie caminando, nadie mirando, nadie. Subí de nuevo. No quería quedarme afuera. No quería estar lejos del camión. Cerré la puerta. Me senté. Miré el asiento del copiloto. Vacío. Pero había una marca. Como si alguien hubiera estado sentado ahí. Una leve depresión en el asiento. Reciente. Tragué saliva. Esto no está pasando. Entonces el teléfono vibró. No sonó. Solo vibró. Lo miré. Mensaje entrante. De mi propio número. Abrí el mensaje. Solo decía: «Ya me viste». Sentí que algo dentro de mí se rompía. No lo había visto. No completamente. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Porque lo había sentido. Apagué el teléfono. Lo lancé al asiento. Se acabó, dije. Me voy de aquí. Encendí el motor. El camión respondió. Normal. Todo normal. Me incorporé a la carretera. Necesitaba salir de ahí. Alejarme. Manejé unos minutos, intentando calmarme. Pero entonces, escuché algo detrás de mí. Un golpe. En la parte trasera del camarote. Volteé. Nada. Pero no estaba vacío. No del todo. La oscuridad dentro del espacio detrás de mí parecía más densa. Como si no fuera solo sombra. Como si hubiera algo ahí. Observando. Volví la vista al frente. Apreté el volante. «No mires», me repetí. «No mires». Pero entonces, el teléfono volvió a encenderse. Solo. La pantalla iluminó la cabina, y en la pantalla se activó la cámara frontal, sin que yo la tocara. Y ahí, me vi, sentado, conduciendo, exactamente como estaba. Pero no estaba solo. Había alguien en el asiento del copiloto. No se veía claramente. Era como una sombra, pero tenía forma. Y estaba mirándome, no a la carretera, a mí.
Solté un grito. Golpeé el teléfono contra el tablero. La pantalla se apagó. Respiraba con dificultad. El corazón me iba a salir del pecho. Seguí manejando. No sabía cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez más, hasta que vi luces adelante. Una estación de servicio. Entré, frené, apagué el motor. Me quedé quieto, sin moverme, sin pensar. Un trabajador se acercó. ¿Todo bien? Lo miré. No pude hablar. Solo asentí. Bajé del camión. Abrí la puerta del copiloto. Nada. El asiento normal. Sin marcas. Sin sombras. Nada. Todo estaba normal. Demasiado normal. Terminé el viaje esa mañana, pero no volví a dormir bien. Y hay algo que no puedo olvidar. No es la voz. No es el mensaje. No es la cámara. Es otra cosa. Es el hecho de que la primera llamada vino de mi número. Eso significa que, en algún momento, en algún lugar, alguien estaba usando mi teléfono, desde dentro del camión, cuando yo no estaba ahí. Y desde entonces, hay algo que me persigue. A veces, muy rara vez, mi teléfono vibra en la madrugada. No suena, no hay llamada, no hay mensaje, solo vibra. Y cuando reviso, no hay nada. Pero el historial de llamadas muestra una cosa, una llamada saliente, a mi propio número. Mi nombre es Mauricio, y durante varios años trabajé como operador de tráiler en rutas largas entre Estados Unidos y el norte de México. No soy alguien que crea fácilmente en cosas sobrenaturales. En este trabajo, si empiezas a pensar que todo lo raro es algo paranormal, terminas perdiendo la cabeza. Pero lo que me pasó en el 2018 no tiene explicación lógica. Y lo peor es que no empezó con algo visible, empezó con una llamada. Era una noche tranquila. Yo venía de El Paso rumbo a Monterrey, con una carga de electrodomésticos. Nada delicado, nada fuera de lo común. El viaje había sido largo, pero manejable. Ya llevaba varias horas al volante, y estaba planeando detenerme en una gasolinera conocida para descansar un poco. Recuerdo que eran como las 2:30 de la mañana cuando decidí parar. La gasolinera estaba en un tramo bastante solo, pero era confiable. Tenía estacionamiento para tráileres, una pequeña tienda, baños y algunas luces que nunca se apagaban. Ya había estado ahí antes. Me estacioné, apagué el motor y bajé. Todo parecía normal. Había un par de camiones estacionados más adelante, aunque no vi a nadie cerca. La tienda estaba abierta, pero no entré. Solo quería descansar. Caminé un poco, fumé un cigarro, fui al baño y regresé al tráiler. No noté nada raro, nada fuera de lugar. Subí a la cabina, me acomodé en el camarote y me quedé dormido casi de inmediato. Y entonces empezó. No sé cuánto tiempo había pasado cuando sonó mi teléfono. Desperté de golpe. La pantalla iluminaba la cabina con esa luz azulada incómoda. Miré el número. Era mi propio número. Fruncí el ceño. Pensé que era un error. Algún fallo raro del teléfono. Contesté. Bueno. Silencio. Pero no un silencio normal. Era un silencio cargado, como si hubiera algo del otro lado. Entonces escuché algo. Mi respiración. Pero no la mía en ese momento. Era otra. Más lenta. Más pesada. Bueno. Repetí. Y entonces, escuché mi voz. No voltees. Se me heló el cuerpo. No era una voz parecida. Era mi voz. Exactamente igual. Mismo tono. Mismo acento. Pero no estaba saliendo de mi boca. Colgué de inmediato. Me quedé sentado en la cama, completamente despierto. El corazón me latía fuerte. Demasiado fuerte. Fue un error, me dije. Solo un error. Miré el teléfono otra vez. La llamada aparecía como entrante. Desde mi propio número. Eso no tiene sentido. Intenté convencerme de que era un fallo del sistema, alguna interferencia. He escuchado historias de cosas raras con las señales, pero nada así. Me acosté, otra vez. No quería pensar demasiado. Pero entonces, escuché algo. Un leve movimiento en la cabina. No fuerte, no claro, pero lo suficiente.
como si alguien hubiera cambiado ligeramente de posición en el asiento del copiloto. Me quedé completamente quieto, escuchando. Nada. Silencio. Respiré hondo. ¿Estás cansado?, me dije. Solo eso. Cerré los ojos. Intenté dormir. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Abrí los ojos de golpe. Mismo número. Mi número. No quería contestar, pero lo hice. No sé por qué. ¿Qué quieres?, dije, con la voz tensa. Silencio. Luego, el sonido del motor. Mi motor. Reconocí perfectamente el ritmo. El sonido del tráiler en marcha. No es posible, susurré. Y entonces, mi voz otra vez. Ya te dije que no voltees. Colgué. Esta vez me levanté. Salté del camarote y miré hacia el asiento del conductor. Todo estaba vacío. La llave estaba en su lugar. El camión apagado. Pero había algo más. La palanca de cambios. Se movió, muy ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No, murmuré. No podía ser. No había nadie. No podía haber nadie. Abrí la puerta de golpe y bajé del camión. El aire frío me golpeó la cara. Miré alrededor. Todo seguía igual. Los otros camiones estaban ahí, silenciosos, inmóviles. No había nadie caminando, nadie mirando, nadie. Subí de nuevo. No quería quedarme afuera. No quería estar lejos del camión. Cerré la puerta. Me senté. Miré el asiento del copiloto. Vacío. Pero había una marca. Como si alguien hubiera estado sentado ahí. Una leve depresión en el asiento. Reciente. Tragué saliva. Esto no está pasando. Entonces el teléfono vibró. No sonó. Solo vibró. Lo miré. Mensaje entrante. De mi propio número. Abrí el mensaje. Solo decía, ya me viste. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No lo había visto. No completamente. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Porque lo había sentido. Apagué el teléfono. Lo lancé al asiento. Se acabó, dije. Me voy de aquí. Encendí el motor. El camión respondió. Normal. Todo normal. Me incorporé a la carretera. Necesitaba salir de ahí. Alejarme. Manejé unos minutos, intentando calmarme. Pero entonces, escuché algo detrás de mí. Un golpe. En la parte trasera del camarote. Volteé. Nada. Pero no estaba vacío. No del todo. La oscuridad dentro del espacio detrás de mí parecía más densa. Como si no fuera solo sombra. Como si hubiera algo ahí, observando. Volví la vista al frente. Apreté el volante. No mires, me repetí. No mires. Pero entonces, el teléfono volvió a encenderse. Solo. La pantalla iluminó la cabina. Y en la pantalla, se activó la cámara frontal, sin que yo la tocara. Y ahí, me vi, sentado, conduciendo, exactamente como estaba. Pero, no estaba solo. Había alguien en el asiento del copiloto. No se veía claramente. Era como una sombra, pero tenía forma. Y estaba mirándome. No a la carretera, a mí. Solté un grito. Golpeé el teléfono contra el tablero. La pantalla se apagó. Respiraba con dificultad. El corazón me iba a salir del pecho. Seguí manejando. No sabía cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez más, hasta que vi luces adelante. Una estación de servicio. Entré, frené, apagué el motor. Me quedé quieto, sin moverme, sin pensar. Un trabajador se acercó. ¿Todo bien? Lo miré. No pude hablar. Solo asentí. Bajé del camión. Abrí la puerta del copiloto. Nada. El asiento normal. Sin marcas. Sin sombras. Nada. Todo estaba normal. Demasiado normal. Terminé el viaje esa mañana, pero no volví a dormir bien. Y hay algo que no puedo olvidar. No es la voz. No es el mensaje. No es la cámara. Es otra cosa. Es el hecho de que la primera llamada vino de mi número. Eso significa que, en algún momento, en algún lugar, alguien estaba usando mi teléfono, desde dentro del camión, cuando yo no estaba ahí, y desde entonces,
Hay algo que me persigue. A veces, muy rara vez, mi teléfono vibra en la madrugada. No suena, no hay llamada, no hay mensaje, solo vibra. Y cuando reviso, no hay nada, pero el historial de llamadas muestra una cosa, una llamada saliente, a mi propio número. Mi nombre es Ernesto, y trabajo desde hace años en un patio de maniobras en las afueras de Ciudad de México. Mi trabajo no es manejar en carretera como muchos de los que escriben aquí, sino coordinar la entrada y salida de camiones, asignar espacios, revisar cargas y, cuando hace falta, ayudar en maniobras dentro del patio. Es un trabajo pesado pero sencillo, y sobre todo, predecible, o al menos eso creía hasta lo que pasó en noviembre del 2022. Era una noche normal. Había bastante movimiento, porque se estaban preparando varios envíos importantes para la madrugada. Entre tráileres entrando, otros saliendo, gente cargando, montacargas moviéndose, el patio estaba activo como siempre. Yo estaba cerca de la caseta principal, revisando unas hojas de registro y coordinando con un chofer que acababa de llegar. Todo parecía en orden. Nada fuera de lo habitual. Serían como las 12:40 de la noche cuando algo llamó mi atención. Un camión estaba entrando al patio. No tenía nada de raro. Al principio, era un tráiler blanco, de caja seca, bastante común. Entró despacio, alineándose bien con la entrada, como cualquier conductor experimentado. No hizo maniobras bruscas, no invadió carriles, no dudó. Eso fue precisamente lo primero que me pareció extraño. No dudó. Los conductores nuevos o cansados siempre hacen pequeños ajustes al entrar. Corrigen la dirección, frenan de más, giran un poco de más. Este no. Entró perfecto. Demasiado perfecto. ¿Quién es ese?, le pregunté a uno de los muchachos. No sé, respondió. No estaba en la lista. Eso ya era raro. Todos los camiones que entran deben estar registrados. Pensé que quizá era una entrega urgente no programada, algo que a veces pasa. Caminé hacia el camión mientras avanzaba hacia una de las áreas de descarga. Lo primero que hice fue intentar ver al conductor. No lo vi. Pensé que el ángulo no me dejaba, así que me moví un poco más. Nada. El parabrisas reflejaba la luz del patio, pero no había silueta, ni movimiento, ni nadie. El camión seguía avanzando. Solo. Sentí un pequeño escalofrío. Oye, le dije a otro compañero. ¿Ves eso? Sí, respondió. ¿Dónde está el chofer? Nos acercamos un poco más. El camión giró, perfectamente, como si alguien estuviera maniobrando desde dentro, pero no había nadie. No había manos en el volante. No había figura en el asiento. Nada. ¡Qué chingados!, murmuró alguien detrás de mí. El tráiler avanzó hasta una posición libre en el patio. Se alineó, retrocedió y se estacionó. Perfecto, sin errores, sin correcciones, como lo haría un conductor con años de experiencia, pero completamente vacío. El motor seguía encendido, las luces también, y no había nadie. Nos quedamos varios segundos en silencio. Nadie se acercaba, nadie decía nada, hasta que uno de los más jóvenes soltó una risa nerviosa. Seguro alguien se bajó rápido. No terminó la frase, porque todos sabíamos que eso no tenía sentido. No habíamos visto a nadie bajar. No había ninguna puerta abierta. Nada. Ve a revisar, me dijo el supervisor. No quería hacerlo, pero era mi trabajo. Caminé hacia el camión. Cada paso se sentía más pesado. Me acerqué a la puerta del conductor. Estaba cerrada. Subí el escalón. Abrí. La cabina estaba vacía, completamente. El asiento limpio. El volante inmóvil. Las llaves puestas. El motor encendido. Sentí un frío en la espalda. Vaya, no hay nadie, dije. Nadie respondió. El silencio se volvió incómodo. Apágalo, ordenó el supervisor. Asentí. Subí otra vez. Me senté en el asiento. Todo parecía normal. Demasiado normal. Tomé la llave. La giré. El motor se apagó. Y en ese mismo instante, escuché algo. Un leve suspiro. Justo detrás de mí. Me quedé congelado. No volteé. No quise. Sentí algo, como si alguien estuviera en el camarote,
observándome. Muy cerca. Bajé del camión de inmediato. Ya está, dije. Mi voz no sonó firme. Sonó tensa. Revísenlo bien, dijo el supervisor. A ver de quién es. Abrimos la caja. La carga estaba ahí. Electrodomésticos. Todo en orden. Sin señales de manipulación. Sin nada extraño. Revisamos papeles. Ahí fue cuando todo empeoró. No había documentos. Ni joya de ruta. Ni registro de salida. Nada. Como si ese camión no perteneciera a nadie. Esto no está bien, dijo uno de los compañeros. Nadie lo contradijo. Decidimos dejarlo ahí hasta la mañana. Era lo más lógico. Hablar con administración. Revisar cámaras. Ver de dónde había salido. Yo me fui a otra área del patio. No quería estar cerca de ese camión, pero no podía dejar de pensar en lo que había sentido dentro. Ese suspiro, esa presencia, no era imaginación. Lo sé, lo sentí. Las horas pasaron. El trabajo continuó, pero todos estaban más callados de lo normal, mirando de vez en cuando hacia donde estaba el camión, como si esperaran que algo más pasara. Y pasó. Serían como las 3:10 de la mañana. Yo estaba cerca de la caseta cuando escuchamos el motor. Nos volteamos. El camión, el mismo, estaba encendido otra vez. Nadie lo había tocado. Nadie se había acercado. Las luces se prendieron. Y lentamente empezó a moverse. No, 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 murmuró alguien. El tráiler salió del espacio. Giró y comenzó a dirigirse hacia la salida del patio. Solo. Exactamente igual que cuando entró. Nos quedamos paralizados. Nadie corrió. Nadie gritó. Solo mirábamos. El camión pasó frente a nosotros. Lento. Pesado. Por un segundo. Vi algo. En el asiento del conductor. No claramente. No definido. Pero algo. Una sombra. Una forma. Como si alguien estuviera sentado ahí. Pero no del todo. Como si no encajara. Como si estuviera desfasado. El camión llegó a la salida. La barrera estaba baja. Se detuvo. Un segundo. 2. Y luego, la barrera se levantó sola, sin que nadie la activara. El camión salió y desapareció en la oscuridad. Nadie se movió durante varios segundos. El silencio era absoluto. ¿Qué carajos fue eso?, susurró alguien. Nadie respondió. Esa mañana revisaron las cámaras. Y eso fue lo peor de todo, porque en las grabaciones, el camión sí aparece. Entrando, estacionándose, saliendo, todo. Pero no hay nadie. Nunca, ni una sola persona en la cabina. Ni entrando, ni bajando, ni nada. Solo el camión, moviéndose, como si se manejara solo. Después de eso, intentaron rastrear la unidad. Número de placas, número de serie. Nada. No estaba registrada. No existía en ningún sistema. Como si nunca hubiera sido real. Pero nosotros lo vimos. Todos. Y yo estuve dentro. Sentí eso detrás de mí. Ese suspiro. Esa presencia. Y hay algo más. Algo que no le conté a nadie en ese momento. Cuando estaba en la cabina, antes de apagar el motor, miré el tablero. Solo un segundo. Y vi algo raro. El odómetro marcaba una cifra absurda. No kilómetros normales. No miles. No cientos de miles. Marcaba como si nunca hubiera recorrido nada. Como si no hubiera viajado por la carretera. Como si no viniera de ningún lugar. Desde esa noche, hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. No es que el camión se moviera solo. No es que no tuviera registros. Es otra cosa. Es la forma en que entró. Perfecto. Preciso. Como alguien que conoce el camino. Como alguien que ha manejado muchas veces. Y eso me hace pensar algo. Si ese camión llegó al patio, es porque alguien lo trajo. Aunque no lo viéramos. Aunque no estuviera del todo. Y a veces, cuando estoy solo en el turno de noche y escucho un motor a lo lejos, mi primer pensamiento no es que viene un camión. Es preguntarme si viene vacío o si simplemente no puedo ver a quién lo conduce. Mi nombre es Ricardo y trabajé como conductor de larga distancia
durante más de 10 años, principalmente en rutas entre Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro. No soy alguien supersticioso. En este trabajo, uno aprende rápido a diferenciar entre el cansancio, la imaginación y lo que realmente está pasando. Si no lo haces, terminas cometiendo errores que pueden costarte la vida. Lo que voy a contar me pasó en el año 2017, en un tramo de carretera que conocía bastante bien. Por eso mismo sé que lo que viví esa noche no encaja con nada normal. Era un viaje sencillo. Llevaba carga ligera, cajas de electrónicos bien aseguradas, sin presión de tiempo. Había salido de Monterrey por la tarde, y mi plan era manejar unas 8 horas, descansar y continuar en la mañana. Todo iba bien hasta que, cerca de las 2 de la madrugada, empecé a sentir ese cansancio pesado que no se quita con café. No era sueño normal. Era esa sensación en la que los pensamientos se vuelven lentos, los reflejos tardan un poco más, y uno empieza a perder pequeños fragmentos del camino sin darse cuenta. Ya había bajado la ventana. Me había lavado la cara en la última parada y tenía música fuerte, pero no funcionaba. Así que decidí detenerme. Recordaba perfectamente que en ese tramo había una gasolinera pequeña, no muy transitada, pero suficiente para parar unos minutos. No siempre estaba abierta, pero varias veces había tenido suerte. Manejé unos 10 minutos más, concentrándome en mantener el carril, hasta que la vi. Desde lejos se veía la estructura. Techo rectangular, 2 surtidores, una pequeña tienda al fondo. Nada fuera de lo normal, excepto por la luz. Era una luz extraña. No era blanca ni amarilla. Era una iluminación uniforme, casi sin sombras, como si todo estuviera cubierto por una capa gris brillante. Pensé que tal vez habían cambiado las lámparas, o que estaba más cansado de lo que creía. Me salí de la carretera y entré. No había ningún otro vehículo. Eso fue lo primero que me incomodó. A esa hora siempre hay al menos un tráiler, una camioneta, alguien, pero el lugar estaba completamente vacío. Ni siquiera había basura, ni manchas de aceite en el suelo, ni esos restos típicos de una parada de carretera. Todo estaba demasiado limpio. Estacioné, apagué el motor, y me quedé unos segundos dentro del camión. Había algo en el ambiente que no me gustaba, pero no sabía qué. Me convencí de que era el cansancio y bajé. El aire era frío, más frío de lo normal. Caminé hacia la tienda. La puerta estaba abierta, y adentro había una mujer detrás del mostrador. Me miraba directamente, como si hubiera estado esperando a que entrara. La campanita sonó cuando abrí la puerta, y ese sonido me pareció exageradamente fuerte. «Buenas noches», le dije. «¿Tiene café?» La mujer tardó un segundo en responder. «Sí, está recién hecho». Su voz era normal, pero hablaba lento, como si pensara cada palabra antes de decirla. Me acerqué a la cafetera. El café soltaba vapor, pero cuando lo probé, estaba apenas tibio. «¿Puedo usar el baño?», pregunté. «Sí», dijo. «Al fondo, pero no tarde». Ese no tarde me dejó incómodo, aunque no sabría decir por qué. El pasillo hacia el baño era más largo de lo que recordaba. Yo había estado antes en esa gasolinera, o al menos eso creía, y no recordaba un espacio tan profundo. A la derecha había una puerta cerrada con un letrero viejo, y al fondo el baño. Cuando entré, me sorprendió lo limpio que estaba, demasiado limpio, sin humedad, sin manchas, sin olor fuerte, como si nadie lo hubiera usado en mucho tiempo, o como si lo limpiaran constantemente para que pareciera nuevo. Mientras me lavaba las manos, escuché un motor afuera. Eso me alivió. Pensé que había llegado otro cliente. Pero cuando salí, no había nadie más. La mujer seguía en el mismo lugar, en la misma posición. «¿Llegó alguien?», pregunté. No respondió. «Aquí ya casi no viene nadie». No sonó como una queja. Sonó como una advertencia. Pagué el café y unas galletas. Cuando me dio el cambio, sus dedos tocaron los míos. Estaban helados, no fríos por el clima, helados como hielo. Se me notó en la cara, porque ella dijo, «Hace frío esta noche». Asentí, aunque dentro de la tienda no hacía tanto frío. Antes de salir, por pura conversación,
Le pregunté. ¿Siempre está tan solo esto? Ella levantó la mirada, y por primera vez pareció realmente preocupada. No se salga de la carretera, dijo. Así, sin más. No lo haré, respondí, confundido. Aunque vea otra entrada, no se salga. Sentí un escalofrío. Voy directo, le dije. No tengo por qué desviarme. Ella asintió, pero no parecía convencida. No se detenga si alguien le hace señas, añadió. Eso ya no me gustó nada. Sonreí por compromiso y salí. Subí al camión, arranqué y me incorporé a la carretera. Durante unos minutos todo pareció normal. Incluso me sentí un poco mejor. Pensé que la mujer simplemente era rara, de esas personas que viven solas en lugares aislados y desarrollan ideas extrañas. Pero entonces algo no encajó. El tiempo no cuadraba. Miré el reloj. Habían pasado más de 30 minutos desde que había entrado a la gasolinera. Eso no tenía sentido. Yo no había estado tanto tiempo ahí. Miré el café. Seguía caliente. No tibio, caliente. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad. Unos minutos después, vi luces a la derecha. Era otra gasolinera. Sentí que el estómago se me caía. No podía haber otra tan cerca. Y sin embargo, ahí estaba. La misma estructura, el mismo techo, la misma luz. No me detuve. Pasé de largo, sin mirar directamente. Recordé exactamente lo que la mujer había dicho. No se detenga. Seguí manejando, tratando de concentrarme en el camino. Entonces vi a alguien, una figura al lado de la carretera, haciendo señas. No distinguía si era hombre o mujer, solo una silueta inmóvil, esperando. Seguí de largo. Al pasar, escuché un golpe fuerte en la parte trasera del camión. No miré, no quise mirar. Apreté el volante y seguí. Entonces apareció algo en el espejo. Luces, detrás de mí. No se acercaban, no se alejaban. Se mantenían exactamente a la misma distancia. Eso no es normal en carretera. Miré mejor. Era un tráiler, pero no uno normal. Era demasiado alto, demasiado oscuro, como una sombra con luces. Y entonces lo vi. Algo en el parabrisas de ese tráiler. Un rostro, pálido, inmóvil, mirándome directamente. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Aceleré. El motor respondió pesado, pero avanzó. Las luces seguían ahí. No importaba cuánto acelerara. Seguían ahí. Entonces, de pronto, apareció un entronque que yo conocía. Luces reales. Una caseta. Vehículos. En cuanto entré en ese tramo, todo cambió. Miré el espejo. Nada. La carretera estaba vacía. Seguí manejando hasta llegar a una estación grande, llena de gente. Me detuve. Me voy. Me temblaban las manos. Entré a la tienda y compré otro café. La cajera me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No conté nada. Horas después, al revisar mis cosas, encontré el ticket. Decía, estación El Descanso. Hora 2:07. Pero no aparecía el café. No aparecían las galletas. Solo una cosa. Uso de baño $5. Yo no había pagado eso. Días después, pregunté a otros conductores. Uno de ellos me dijo que esa gasolinera había existido hace muchos años. Se quemó. De enojo, un tráiler se estrelló contra ella. Murieron todos los que estaban dentro. Desde entonces, nadie volvió a construir nada ahí. Yo nunca volví a detenerme en ese tramo. Pero hay algo que no puedo olvidar. La mujer no parecía querer asustarme. Parecía preocupada. Y a veces me pregunto algo. Si ese lugar aparece en la carretera, ¿aparece para ayudar? ¿O para que alguien más se quede ahí? Porque si esa noche yo hubiera decidido detenerme otra vez, no estoy seguro de haber salido. Mi nombre es Daniel, y trabajé como conductor de taxi nocturno en Guadalajara durante casi 6 años. No era el mejor trabajo del mundo, pero me permitía vivir bien, y sobre todo, me acostumbré al horario. La ciudad de noche tiene otro ritmo, menos tráfico, menos ruido, pero también otro tipo de personas. En ese tiempo recogí de todo: gente borracha, parejas peleando, estudiantes, trabajadores saliendo tarde,
incluso uno que otro cliente raro, pero lo que me pasó una noche, en 2019, no se parece a nada de eso. No fue violento, no fue escandaloso, fue incorrecto. Esa es la mejor forma en que puedo describirlo. Era viernes, y mi turno había empezado a las 8 de la noche. Para las 2 de la mañana ya llevaba varios viajes, y estaba pensando en aguantar un poco más antes de irme. Las noches de viernes suelen dejar buen dinero, así que uno se esfuerza. Recuerdo que estaba estacionado cerca de una avenida secundaria, no muy lejos de una zona de bares, pero lo suficientemente apartado como para evitar problemas. Había poco movimiento, algún carro pasando de vez en cuando, pero nada más. Entonces la vi. Estaba de pie en la banqueta, justo bajo un poste de luz. No hacía señas exageradas ni gritaba como otros clientes. Simplemente levantó la mano cuando mi coche pasó frente a ella. Frené unos metros adelante y retrocedí un poco. Se acercó despacio. Era una mujer joven, quizás unos 20 y tantos años. Cabello oscuro, largo, suelto. Vestía ropa sencilla, nada llamativo. Lo que más recuerdo es su expresión. No parecía borracha ni alterada. Estaba seria, muy seria. Abrió la puerta trasera sin decir nada, y se sentó. «Buenas noches», dije. «¿A dónde vamos?» Tardó unos segundos en responder. «A la colonia Lomas del Sur». Su voz era baja, pero clara. No había nada extraño en cómo hablaba, pero sí en la forma en que se tomó su tiempo para contestar, como si estuviera recordando algo en lugar de decirlo. «¿Alguna calle en específico?», pregunté. Yo le digo. Eso ya era un poco incómodo, pero no raro. Muchos clientes prefieren ir indicando el camino. Aunque, durante los primeros minutos, todo fue normal. El tráfico era ligero. Las calles estaban relativamente vacías. Yo miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, como hago siempre, para verificar que el pasajero esté bien. Y ahí noté el primer detalle. Ella no estaba mirando por la ventana. No estaba viendo el celular. No estaba dormida. Estaba mirando hacia el frente, directamente hacia mí, no a través del espejo. A mí. Sostuve la mirada un segundo más de lo normal y luego volví a concentrarme en la carretera. Pensé que quizás solo estaba distraída. «¿Por aquí está bien?», pregunté, al llegar a una intersección. «Sí, siga». Su tono era igual de plano. Seguimos avanzando. Pasaron unos minutos más, y volví a mirarla por el espejo. Seguía igual, sin moverse, sin parpadear mucho, mirando hacia adelante. Esa sensación de incomodidad empezó a crecer. «¿Todo bien?», le pregunté, más por cortesía que por otra cosa. «Sí, nada más». Una sola palabra, pero algo en cómo la dijo me hizo sentir que no debía seguir hablando. Decidí encender un poco la radio para romper el silencio. Música suave, volumen bajo. Algo normal. Pero al poco tiempo noté que el sonido parecía apagado, como si no llenara el espacio del coche. No sabría explicarlo mejor. Era como si el interior estuviera absorbiendo el sonido. Volví a mirar el espejo. Ahí fue cuando noté algo que me hizo tensarme. Su reflejo no coincidía del todo. No es que no estuviera ahí, pero había un pequeño retraso, como si sus movimientos, aunque casi inexistentes, no fueran exactamente al mismo tiempo que su reflejo. Parpadeaba, y en el espejo lo hacía una fracción de segundo después. Giraba levemente la cabeza, y el reflejo tardaba en seguir. Fue algo sutil. Si uno no está atento, no lo nota. Pero yo lo vi, y cuando lo vi, no pude dejar de verlo. Sentí un frío subir por la espalda. Decidí dejar de mirar. Me concentré en el camino. «Aquí a la derecha», dijo de pronto. Su voz me sobresaltó. Giré. La calle estaba casi vacía. Casas cerradas, algunas luces apagadas, otras con iluminación tenue. «Siga derecho», añadió. Obedecí. Algo en el ambiente había cambiado. No era solo el silencio. Era la sensación de que el aire dentro del coche estaba más denso, más pesado, como si costara respirar con normalidad. Apreté un poco el volante. «¿Falta mucho?», pregunté. «Ya casi». 3 minutos después, dijo. «Aquí está bien». Me detuve frente a una casa.
Era una casa común, ella cejada, luces apagadas, nada especial. Esperé a que bajara, pero no lo hizo. Serían 68 pesos, dije. Silencio. Miré por el espejo. Seguía ahí, pero había algo distinto. Su rostro no estaba exactamente donde debía. Era como si estuviera ligeramente desplazado, no en el asiento, sino en el espacio, como si no encajara del todo con la realidad del coche. Sentí un nudo en el estómago. Señorita, dije. Entonces habló, pero no como antes. ¿Usted la vio? Se me heló la sangre. ¿A quién? A la que iba sentada aquí. No supe qué decir. Usted está sentada ahí, respondí, con la voz más tensa de lo que quería. Silencio. Luego, muy despacio, dijo, no. Sentí que algo no estaba bien. Muy mal. Yo no subí sola, continuó. Mis manos empezaron a sudar. Había otra, al lado mío. Miré el asiento trasero. Solo estaba ella. Pero el asiento estaba hundido en dos partes, como si hubiera dos personas sentadas. No volteé, dijo de pronto. Pero ya era tarde. Había empezado a girar la cabeza. No completamente. Solo un poco. Y en ese pequeño ángulo vi algo. No una persona clara. No una forma definida. Pero sí una presencia. Algo más en el asiento. Algo que no debía estar ahí. Volví la vista al frente de golpe. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. No debía verla, susurró la mujer. Su voz ya no sonaba igual. Era más profunda. Más vacía. ¿Qué está pasando? Pregunté. No hubo respuesta. Miré el espejo. El asiento trasero estaba vacío. Completamente. Frené en seco. Me giré. No había nadie. Ni una. Ni dos. El coche estaba vacío. Pero el asiento seguía hundido. Como si alguien todavía estuviera sentado ahí. Salí del coche. Abrí la puerta trasera. Nada. Solo el aire frío de la madrugada. Volví a entrar. Arranqué. Me fui de ahí lo más rápido que pude. No miré atrás. No quise saber nada más. Esa noche terminé mi turno antes de lo normal. No recogí más pasajeros. No pude. Los días siguientes fueron raros. Nada extremo, pero sentía que algo no estaba bien. A veces, al conducir, tenía la sensación de que alguien iba detrás. Sin ver nada. Sin escuchar nada. Solo la sensación. Una noche, revisando el coche, encontré algo en el asiento trasero. Un cabello. Largo. Oscuro. Pero no de la mujer. Era más largo. Y tenía algo extraño. Estaba frío. Lo sostuve unos segundos, y sentí ese mismo frío que había sentido cuando ella me tocó al bajar. Lo tiré de inmediato. Desde entonces, dejé de trabajar de noche. No volví a recoger pasajeros en esa zona. Y hasta el día de hoy, hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. No es que la mujer desapareciera. Eso ya es suficientemente extraño. Lo que realmente me inquieta es lo que dijo antes. Yo no subí sola, porque eso significa que, durante todo el trayecto, yo no llevaba a una pasajera, llevaba a dos, y solo una de ellas decidió bajarse. Mi nombre es Daniel, y trabajé como conductor de taxi nocturno en Guadalajara durante casi 6 años. No era el mejor trabajo del mundo, pero me permitía vivir bien, y sobre todo, me acostumbré al horario. La ciudad de noche tiene otro ritmo, menos tráfico, menos ruido, pero también otro tipo de personas. En ese tiempo recogí de todo: gente borracha, parejas peleando, estudiantes, trabajadores saliendo tarde, incluso uno que otro cliente raro. Pero lo que me pasó una noche, en 2019, no se parece a nada de eso. No fue violento, no fue escandaloso, fue incorrecto. Esa es la mejor forma en que puedo describirlo. Era viernes, y mi turno había empezado a las 8 de la noche. Para las 2 de la mañana ya llevaba varios viajes, y estaba pensando en aguantar un poco más antes de irme. Las noches de viernes suelen dejar buen dinero, así que uno se esfuerza. Recuerdo que estaba estacionado cerca de una avenida secundaria, no muy lejos de una zona de bares, pero lo suficientemente apartado como para evitar problemas. Había poco movimiento,
algún carro pasando de vez en cuando, pero nada más. Entonces la vi. Estaba de pie en la banqueta, justo bajo un poste de luz. No hacía señas exageradas ni gritaba como otros clientes. Simplemente levantó la mano cuando mi coche pasó frente a ella. Frené unos metros adelante y retrocedí un poco. Se acercó despacio. Era una mujer joven, quizás unos 20 años. Cabello oscuro, largo, suelto. Vestía ropa sencilla, nada llamativo. Lo que más recuerdo es su expresión. No parecía borracha ni alterada. Estaba seria, muy seria. Abrió la puerta trasera sin decir nada y se sentó. Buenas noches, dije. ¿A dónde vamos? Tardó unos segundos en responder. A la colonia Lomas del Sur. Su voz era baja, pero clara. No había nada extraño en cómo hablaba, pero sí en la forma en que se tomó su tiempo para contestar, como si estuviera recordando algo en lugar de decirlo. ¿Alguna calle en específico?, pregunté. Yo le digo. Eso ya era un poco incómodo, pero no raro. Muchos clientes prefieren ir indicando el camino. Aunque, durante los primeros minutos, todo fue normal. El tráfico era ligero. Las calles estaban relativamente vacías. Yo miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, como hago siempre, para verificar que el pasajero esté bien. Y ahí noté el primer detalle. Ella no estaba mirando por la ventana. No estaba viendo el celular. No estaba dormida. Estaba mirando hacia el frente, directamente hacia mí, no a través del espejo. A mí. Sostuve la mirada un segundo más de lo normal y luego volví a concentrarme en la carretera. Pensé que quizás solo estaba distraída. ¿Por aquí está bien?, pregunté, al llegar a una intersección. Sí, siga. Su tono era igual de plano. Seguimos avanzando. Pasaron unos minutos más, y volví a mirarla por el espejo. Seguía igual, sin moverse, sin parpadear mucho, mirando hacia adelante. Esa sensación de incomodidad empezó a crecer. ¿Todo bien?, le pregunté, más por cortesía que por otra cosa. Sí, nada más. Una sola palabra, pero algo en cómo la dijo me hizo sentir que no debía seguir hablando. Decidí encender un poco la radio para romper el silencio. Música suave, volumen bajo. Algo normal. Pero al poco tiempo noté que el sonido parecía apagado, como si no llenara el espacio del coche. No sabría explicarlo mejor. Era como si el interior estuviera absorbiendo el sonido. Volví a mirar el espejo. Ahí fue cuando noté algo que me hizo tensarme. Su reflejo no coincidía del todo. No es que no estuviera ahí, pero había un pequeño retraso, como si sus movimientos, aunque casi inexistentes, no fueran exactamente al mismo tiempo que su reflejo. Parpadeaba, y en el espejo lo hacía una fracción de segundo después. Giraba levemente la cabeza, y el reflejo tardaba en seguir. Fue algo sutil. Si uno no está atento, no lo nota. Pero yo lo vi, y cuando lo vi, no pude dejar de verlo. Sentí un frío subir por la espalda. Decidí dejar de mirar. Me concentré en el camino. Aquí a la derecha, dijo de pronto. Su voz me sobresaltó. Giré. La calle estaba casi vacía. Casas cerradas, algunas luces apagadas, otras con iluminación tenue. Siga derecho, añadió. Obedecí. Algo en el ambiente había cambiado. No era solo el silencio. Era la sensación de que el aire dentro del coche estaba más denso, más pesado, como si costara respirar con normalidad. Apreté un poco el volante. ¿Falta mucho?, pregunté. Ya casi. 3 minutos después, dijo. Aquí está bien. Me detuve frente a una casa. Era una casa común. Ella cerrada. Luces apagadas. Nada especial. Esperé a que bajara, pero no lo hizo. Serían 68 pesos, dije. Silencio. Miré por el espejo. Seguía ahí, pero había algo distinto. Su rostro no estaba exactamente donde debía. Era como si estuviera ligeramente desplazado, no en el asiento, sino en el espacio, como si no encajara del todo con la realidad del coche. Sentí un nudo en el estómago. Señorita, dije. Entonces habló, pero no como antes. ¿Usted la vio? Se me heló la sangre. ¿A quién? A la que iba sentada aquí.
No supe qué decir. Usted está sentada ahí, respondí, con la voz más tensa de lo que quería. Silencio. Luego, muy despacio, dijo, no. Sentí que algo no estaba bien. Muy mal. Yo no subí sola, continuó. Mis manos empezaron a sudar. Había otra, al lado mío. Miré el asiento trasero. Solo estaba ella. Pero el asiento estaba hundido en dos partes, como si hubiera dos personas sentadas. No volteé, dijo de pronto. Pero ya era tarde. Había empezado a girar la cabeza. No completamente. Solo un poco. Y en ese pequeño ángulo, vi algo. No una persona clara. No una forma definida. Pero sí una presencia. Algo más en el asiento. Algo que no debía estar ahí. Volví la vista al frente de golpe. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. No debía verla, susurró la mujer. Su voz ya no sonaba igual. Era más profunda, más vacía. ¿Qué está pasando?, pregunté. No hubo respuesta. Miré el espejo. El asiento trasero estaba vacío, completamente. Frené en seco. Me giré. No había nadie. Ni una, ni dos. El coche estaba vacío, pero el asiento seguía hundido, como si alguien todavía estuviera sentado ahí. Salí del coche. Abrí la puerta trasera. Nada. Solo el aire frío de la madrugada. Volví a entrar. Arranqué. Me fui de ahí lo más rápido que pude. No miré atrás. No quise saber nada más. Esa noche terminé mi turno antes de lo normal. No recogí más pasajeros. No pude. Los días siguientes fueron raros. Nada extremo, pero sentía que algo no estaba bien. A veces, al conducir, tenía la sensación de que alguien iba detrás, sin ver nada, sin escuchar nada, solo la sensación. Una noche, revisando el coche, encontré algo en el asiento trasero, un cabello, largo, oscuro, pero no de la mujer. Era más largo, y tenía algo extraño. Estaba frío. Lo sostuve unos segundos, y sentí ese mismo frío que había sentido cuando ella me tocó al bajar. Lo tiré de inmediato. Desde entonces, dejé de trabajar de noche. No volví a recoger pasajeros en esa zona. Y hasta el día de hoy, hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. No es que la mujer desapareciera. Eso ya es suficientemente extraño. Lo que realmente me inquieta es lo que dijo antes. Yo no subí sola, porque eso significa que, durante todo el trayecto, yo no llevaba a una pasajera, llevaba a dos, y solo una de ellas decidió bajarse.